Bueno, este teorema que viene acá va sin demostración, pero sí tenemos que entender qué estamos haciendo cada vez que hacemos una operación elemental de fila. Veamos lo que dice el teorema. Toda operación elemental de filas de una matriz de orden m por n se puede realizar premultiplicando a A por una matriz elemental. Una matriz elemental E, que va a ser, por supuesto, una de esos tipos que hemos visto recién. Donde esa matriz E se obtiene de la identidad de orden M, ya vamos a ver por qué es de orden M, porque acá hay en juego M y N en la matriz A, ¿sí? Mediante la misma operación elemental de filas. ¿Qué significa eso de premultiplicar la matriz A por una matriz elemental? ¿Qué significa premultiplicar? ¿Qué significa premultiplicar a la matriz A por una matriz elemental? Y yo voy a multiplicar, pero a la izquierda. Eso es premultiplicar. Si yo lo hago a derecha, estoy postmultiplicando, ¿sí? Entonces, para que el producto esté definido, esta matriz E tiene que ser, si es una matriz elemental, tiene que ser cuadrada. Entonces, para que esté definido el producto, tiene que ser de orden M. Por eso es que esta matriz elemental se obtiene de la identidad de orden M, ¿sí? Y lo que resulta acá va a ser, si estoy, digamos, la matriz elemental surge de hacerle la misma operación elemental de fila. Entonces, si yo estoy haciendo esto, multiplicando por esta matriz elemental a la matriz A, en el fondo estoy haciendo la operación elemental A sub IJ, por supuesto con I distinto de J. Si yo la matriz A la estoy premultiplicando por la matriz elemental I sub I de C, entonces quiere decir que en el fondo estoy haciendo la operación elemental, la que a la fila I la multiplico por C. Obviamente que tiene que ser C un escalar I distinto de 0. Y si yo la matriz A la premultiplico por esta matriz elemental, la del tercer tipo, quiere decir que en el fondo estoy haciendo la operación elemental del tercer tipo, la que a la fila I le sumo la fila J multiplicada por C. Obviamente el I debe ser distinto de J y el C es un escalar cualquiera. Entonces, está entendido esto cada vez que yo haga. En realidad nosotros no vamos a hacer estos productos, los que están a la izquierda. Nosotros lo que vamos a hacer es la operación elemental como lo hemos hecho recién. Entonces, si yo hago esta operación elemental, en el fondo estoy trabajando con el producto de matrices. Estoy haciendo esta cuenta, pero esta cuenta nosotros no lo hacemos porque esto es más complicado, digamos. Pero sí tengo que tener presente que vale la igualdad, ¿sí? Porque el teorema me lo garantiza. Y cada vez que yo a la fila I la multiplique por C, en el fondo estoy haciendo este producto, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es chequear con un ejemplo y no la demostración. La demostración de esto sale usando partición, ¿sí? Entonces, bueno, dada la situación, hemos preferido sacar la parte esta de demostración del teorema, ¿no? Que otros años lo daban, ¿no? Entonces, esto es presente, ¿sí? ¿Está entendido lo que dice el teorema? Sí, Cada profe. vez que una profe de fila estoy premultiplicando por una matriz elemental. Y también para comprobar numéricamente, ¿sí? O sea, digamos, una vez que, bueno, lean bien la teoría, lo que deberían hacer es las cuentas. Ustedes, fíjense, usan la regla práctica. Fíjense que esta matriz es 3 por 4, entonces yo tengo que premultiplicar por matrices que son cuadradas. Podríamos checar alguna cuentita si quieren acá. Si yo multiplico la fila 1 por la columna 1, ¿sí? Recuerden cómo hacíamos las cuentas en el producto. Fila por columna, hago la suma de esos productos. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 2 es 4, ¿no es cierto? Y después tengo 0 por menos 1 y 0 por 0. Entonces me queda el 4, ¿sí? Si hago la fila 1 por la columna 2, ¿qué me va a quedar? 2, estamos todavía teniendo... Esperen que hay alguien que lo quiere que lo admita. Fíjense que si queremos hacer la fila 1 por la columna 2, suma de esos productos, ¿qué me va a quedar? 2 por 0 es 0, 0 por 4 es 0 y 0 por 1 es 0. Es 0. Entonces ustedes vayan a hacer las cuentas y van a ver que se modifica solamente la fila 2, como dice ahí, ¿sí? Profe, aquí ya no necesitamos que las matrices sean cuadradas. ¿Cómo? Aquí ya no necesitamos que las matrices sean cuadradas.
No, cuando hemos hecho operación elemental de fila no requerían que sean cuadradas. Fíjate que decía que la matriz, no la elemental siempre es cuadrada, ¿no? Cuando yo hago una operación elemental de fila, le hago una matriz de cualquier orden, m por n, ¿sí? Gracias. La que tiene que ser cuadrada es la elemental. Por eso el teorema nos dice que realizar una operación elemental de filas a una matriz de orden m por n, fíjate que esta no necesariamente es cuadrada, equivale a premultiplicar por una matriz elemental. La elemental sí es cuadrada, pero para que ese producto esté definido, tiene que ser de orden m la identidad, ¿sí? Porque si no, esta no te queda cuadrada de orden m. Esta tiene que ser m por m, para que multiplicada por la a es m por n. Y el resultado es m por n. Fíjate que la matriz A hemos dicho que es una matriz m por n. Entonces, si me queda estas tres matrices, ¿de qué orden son? Todas estas matrices son de orden m por n. Claro, porque el producto está definido y el resultado es de m por n, ¿sí? Entonces, yo premultiplico por matrices elementales cada vez que hago la operación elemental, pero es la matriz elemental correspondiente. Fíjense que si es esto intercambio, acá también es intercambio. Aquí no puede ir esta matriz, por ejemplo, ¿sí? Es hacerle a la identidad la misma operación elemental que la que tengo acá. ¿Mm? Entonces, cada vez que yo hago una operación elemental, en el fondo estoy premultiplicando por matrices elementales, por una matriz elemental, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema. Bueno, y ahí pueden comprobar, yo quiero que acá hagan las cuentas ustedes y comprueben que realmente la matriz que queda es esta que tenemos ahí, ¿sí? Y lo mismo para, fíjense que si yo a la identidad, a la fila 1 la multiplico por 2, a eso lo multiplico por la matriz A, lo que me queda es esta matriz. Y esa matriz es la que surge de la matriz A de hacerle el mismo tipo de operación elemental, la que a la fila 1 la multiplico por 2, ¿sí? Bueno, y revisen todas las cuentas estas que tenemos acá y van a ver que queda eso que tienen ahí a la derecha, ¿sí? La operación que hacen a la izquierda es lo que les queda acá a la derecha, ¿sí? ¿Entendido? ¿O quieren que hagamos alguna en particular? Sí, profe, podemos hacer una. Bueno, hagamos con el mismo ejemplo que teníamos con el 1, 2, 3, 4, que ya no me acuerdo cuál era, el 5, ese que hemos hecho recién. Es más fácil para ver. Por supuesto, cuando la matriz tiene más ceros, es más fácil, ¿no? Vamos a hacer con la reglita práctica, para que lo vean mejor. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Que hagamos uno de ahí nada más para chequear? Bueno, Hagamos la misma, entonces, 2, 0, menos 3, 1. Dictame tu pila, a ver si no doy vuelta. menos 1, 4, 2, menos 3. ¿Sí? 0, 1, menos 1, 0. Menos 1, 0. ¿Ahí? Sí, ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, uy, se tan grande la letra que después no me va a entrar a la regla práctica. Sí, hice muy grande. Bueno, vamos a hacer la de tipo 3, ¿sí? Menos 2, la I, la de A2, 3 de menos 4. Esa es la matriz, la operación elemental que quiero hacerle a esta matriz. Entonces, la fila, hemos dicho, no, yo tengo que escribir más chico. No va a entrar acá. Tengo tan grande la letra por la pizarra que ya ocupé todo. Yo creo que todavía estoy en el anfiteatro, que tengo tremendas pizarras. Y aquí tengo una mini pizarrita. Bueno, entonces vamos a hacer la operación A 2, 3 de menos 4. Lo que multiplico por menos 4 a la fila 3 y se la sumo a la fila 2. Entonces la 1 queda como está.
La 3 queda como está. Han chequeado que esté bien la matriz que he escrito, ¿no es cierto? 1, 4, 2 y menos 3. Bien. Entonces ahora va. Modifico la fila 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar a esta por menos 4 a toda esta fila y sumarle a la fila 2. Entonces, menos 4 por 0 es 0. Me queda el 1. Menos 4 por 1 es menos 4. Más 4 me da 0. Por menos 4 estoy multiplicando. Entonces me queda menos 1 por menos 4 es 4. Más 2 es 6. Por menos 4 y sumo. Entonces me queda menos 3. Esa es la matriz que queda cuando hago esa operación elemental de fila, la que a la fila 2 le sumo menos 4 veces la fila 3. Eso me dicen que es equivalente a tomar la matriz A y premultiplicarla por la matriz elemental correspondiente a esa operación elemental. ¿Y de qué orden? Como esta es una matriz que es de orden 3 por 4, si yo estoy premultiplicando, acá tiene que quedar una matriz de orden 3. Entonces tiene que surgir de la identidad de orden 3. Y la matriz que me tiene que quedar es la I, la correspondiente a la misma operación elemental. Tiene que ser la I 2, 3 de menos 4. Pero tiene que ser de orden 3 la matriz de identidad. ¿Sí? Entonces, tomen la matriz de identidad, modifiquen la fila 2 sumándole menos 4 veces la fila 3. La fila 1 queda como está. Yo les escribí aquí la identidad, pero después la borro, ¿no? Recuerden que es esta la identidad. Entonces, tengo que... La fila 1 queda como está, para esta matriz elemental, ¿no? Y la fila 3 también queda como está. La que se modifica es la fila 2. ¿Cómo la modifico la fila 2? Tengo que sumarle a la fila 2 la fila 3 multiplicada por menos 4. Entonces me queda 0, 1... y esto tengo que multiplicar por menos 4 y sumarle a esta. Esa es la matriz elemental. Entonces, cuando yo multiplique por esta matriz, que es la A, ya van a ver, esta es la matriz A. Entonces, ahora ya puedo borrar esto, ¿no es cierto? Yo lo que estoy haciendo es, en realidad, buscando el producto de esta por esta, ¿sí? Y ese resultado es lo que me queda acá. Entonces, hagamos la cuenta. Esto por esto me queda 2. Esto por esto me queda, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Esto por esto me queda menos 3 y lo demás 0. Esto por esto me queda 1 y lo demás 0. No sumo, digamos que la suma queda eso, ¿sí? Vamos a la fila 2. Fila 2 con cada una de las columnas. Fila 2, columna 1. Esto es 0. No sé si yo lo voy tapando. Esto es 0. Esto es menos 1. Y esto es 0. O sea que me queda menos 1. ¿Sí? ¿Hice bien? Fila 2. Esto es 0. Esto es menos 1. ¿Qué pasó que no está quedando igual? Ah, porque la que se modifica es la... ¿Qué pasó aquí? La que se modifica es la fila 2. Menos 1, 4. Y Profe, tiene que quedar esto. es que ahí falta el menos. Eso, le faltó un menos en el 1 de la de arriba. En la matriz a la derecha le faltó el menos En la 1. resultante de A. 2, 3, menos 4 allá en el Ah, eso producto. tiene que Ahí, decir. sí, ahí, Sí, profe, ahí le arriba. tiene que dar menos No, 1. no llama, digamos, ¿no es cierto? En el 1 de la segunda fila. La fila 2 la que se modifica, ¿sí? Y tengo que multiplicar por menos 4 a la fila 3 y sumar a la fila 2. Por menos 4 y Se hace sumo. 0 menos 1 y le quedaría menos 1 allá. Ah, aquí, tienes Claro, razón. profe, le quedaría menos 1 en la segunda fila. Eso, fíjense, claro. Solo eso faltaba, sí. Sí, ahora sí. Ya nos tiraba abajo la teoría. No podía ser, yo ya veía un 1 acá y aquí un menos 1, ya ahí sabía que algo tenía mal. Esto me hace advertir que yo tengo que revisar mis cuentas, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Ya no hay ningún otro error allá, ¿no? Por menos 4 da 0, por menos 4 da 6, menos 3, perfecto. Porque justamente esta es la que tiene que ser, la que tiene que dar bien. Bueno, entonces, esta por, a ver, yo estoy cruzada. Esta por esta es 0.
Esta por esta es menos 1 y esta por esta es 0, el resultado es menos 1. Fila 2, columna 2 ahora. 0, 4, menos 4, 0. Fila 2, columna 3 ahora. 0, el producto, ¿no es cierto?, es 2, y el producto es 4. 2 y 4 son 6. 0, menos 3 y 0. Menos 3. Fíjense que va coincidiendo, ¿no? Vamos a la última fila. Como estos son 0, cada vez que hago los productos, lo único que queda es 1 por toda esta fila. Fíjense, esto me da 0, 0 y un 1. Pero como es 1 por 0, es 0. 0, 0, 1. 0, 0, menos 1. 0, 0, 0. Fíjense que lo que obtengo es el producto de la elemental I23 de menos 4 por la matriz A. Si nosotros observamos, este resultado es ¿quién? Y es la A23 de menos 4. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo más fácil? Que yo tome la matriz, escriba la elemental, multiplique por la A y llegue a este resultado, que tome mi matriz A y haga la operación elemental de fila. ¿Qué es lo más fácil ahí? La primera opción. Claro, tomar la matriz elemental y hacerle la operación elemental que corresponde, ¿sí? No voy a hacer yo en el fondo este producto. Yo no voy a buscar la I23 de menos 4, voy a multiplicar por la A para recién llegar a este resultado, ¿sí? No, directamente tomo mi matriz A y hago la operación elemental, ¿sí? De fila. Y de esa manera vamos a trabajar. Pero, hay soft que nos permiten hacer esas cuentas, ¿sí? Y el soft, ¿qué es lo que hace? El soft lo que haga, toma la matriz elemental, la multiplica por la matriz A y hace las cuentas, porque trabaja con igualdades. Entonces, cada vez que yo hago una operación elemental, el soft hace esto. Pero nosotros no, nosotros vamos a hacer esto directamente, ¿sí? Bueno. En lo que sigue vamos a ver cuándo dos matrices son equivalentes por fila. Y la definición que nos dice, dos matrices A y B que tienen que tener el mismo orden, M por N, no necesariamente cuadrada. Vamos a decir que la matriz B es equivalente por fila a la matriz A, y la notación va a ser esta, B, una viborita, que es el equivalente, con un subíndice que va a ser F. Eso quiere decir equivalente por fila. Entonces la B es equivalente por filas a la A. Así vamos a leer esto, ¿sí? Si la matriz B, esta que tengo acá, se obtiene de la matriz A mediante un número finito de operaciones elementales de filas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Yo tomo mi matriz A, parto de ahí, hago una operación elemental de fila y obtengo una matriz que, bueno, acá le hemos llamado X1, ¿sí? Aplico a esa matriz otra operación elemental de fila y llego a una X2. Aplico otra nueva operación elemental de fila así hasta que aplique esa operación elemental de fila, ¿sí? Y si llego a la matriz B, entonces, ¿qué quiere decir? Que la matriz B es equivalente por fila a la matriz A, ¿sí? Porque la matriz B se obtiene de la matriz A cuando aplico S operaciones elementales de fila. Ese S es un número natural, obviamente, ¿no? ¿Se entiende cuando dos matrices son equivalentes por filas? Cuando una se obtiene a la otra mediante un número finito de operaciones elementales de fila. Entonces, volviendo para atrás, a ver. ¿Las matrices elementales son equivalentes por fila a la identidad? Primera pregunta para un verdadero o falso. A ver. Supongamos yo digo, la matriz, los ejemplos que hemos visto, las elementales que hemos visto recién, de orden 3×3, ¿son equivalentes a la identidad de orden 3×3? ¿Alguien que responda? ¿Lo puede volver a preguntar? Los ejemplos que hemos visto de las elementales, lo vuelvo para los ejemplos que están acá escritos, para que lo veamos bien. Esta matriz, ¿es equivalente por fila a la identidad de orden 3? No. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Digamos. ¿El profe puede mostrar la matriz que señaló? Esta que tenemos acá, la identidad de orden 2. Esta que tenemos acá.
Esa que la ven ustedes con color celestito ahí, cuando yo marco. Sí, ¿Se sí, ve? sí. profe. Bien. Esa matriz que tienen acá. Hemos dicho que la matriz elemental se obtiene de la identidad, en este caso de orden 3, aplicándole una sola operación elemental de fila. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que las Sí. matrices de esta matriz elemental es equivalente a la identidad de orden 3, equivalente por fila. Sí, porque se aplicó una... Claro, yo tomé la identidad, le hice una sola operación elemental de fila y llegué a la matriz I1 de 2. O sea que Claro. son equivalentes por fila, ¿sí? Con una sola operación elemental de fila llegué de la identidad a esa matriz que está en celeste ahí, digamos, ¿sí? Siempre las matrices elementales son equivalentes por fila a la identidad del mismo orden, por supuesto, ¿sí? ¿Se entiende? Porque yo parto de la identidad, le hago una operación elemental de fila y obtengo esa matriz elemental, ¿sí? Entonces... Profe, en ese caso lo multiplicaría por un medio, ¿verdad? No. A la Vos primer estás fila. haciendo la identidad. Estás haciendo al revés. Estás volviendo vos. Ah, bien, ya entendí. O sea, sería por 2. A ver, déjame que ya lo escribamos. Después, a ver, vamos a avanzar para que no tengamos ese problema de pensar en uno o en otro. Esperen, ya lo voy a hacer el ejemplo. Quiero que concretemos esto que viene después del... Fíjense, nosotros qué vamos a hacer. Quiero que usemos estas notaciones que están acá para evitar el problema si la matriz se llama A, X1, X2, XS, B, ¿se entiende? Cada vez que yo hago una operación de tipo 1, debajo del símbolo ese viborita con la F, voy a poner la operación elemental que estoy realizando, independiente del nombre de la matriz. Si es de tipo 1, voy a poner C por FI. Si es de tipo 2, voy a poner FI, doble flechita, FJ, porque quiere decir que intercambio fila I con fila J. Y si es de tipo 3, voy a poner FI más C veces FJ. Quiere decir que a la fila I le sume C veces la fila J para modificar esa fila I. Entonces, estas notaciones para indicar qué tipo de operación elemental estoy haciendo, ¿sí? Entonces, yo les decía recién, si la matriz, si eran equivalentes por filas, la identidad y las elementales. Entonces quiero que avancemos un poquitito antes de ver el ejemplo para que no tengamos el problema siguiente. Fíjense, ya vamos a ver este teorema, ¿no? Quiero que veamos esto que está después. ¿Qué me dice lo siguiente? Esperen que llegue a ver eso. Este teorema que está acá. Dice, la equivalencia por fila de matrices es una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es reflexiva. O sea, toda matriz es equivalente por fila a la misma matriz. Si A es equivalente por fila a la B es equivalente por fila a la A. Si A es equivalente por fila a la B y la B es equivalente por filas a la C, quiere decir que la primera es equivalente por fila a la tercera. Y eso es la transitiva. Entonces, la relación 2, ¿qué me está diciendo? Que no tengo que confundirme, digamos, porque si A es equivalente por fila a la B, también la B es equivalente por fila a la A. ¿Sí? Entonces, ya un poco, si yo digo A equivalente por fila a la B, lo mismo estoy pensando que la B equivalente por fila a la A, ¿sí? Y no tengo que tener cuidado, como dice la definición, fíjense que volviendo a la definición, me dice que la B es equivalente por filas a la A, si la B, fíjense, nos decía la B equivalente por fila a la A, si la primera se obtiene de la segunda, ¿sí? Pero con el teorema me dice que es simétrica, ya es lo mismo, yo sé que la segunda también se obtiene de la primera, ¿sí? Por supuesto, no con las mismas operaciones elementales, ¿sí? Ahí es como que tengo que volver con las operaciones inversas, digamos. Ya vamos a llegar a esa parte, no nos apuremos. Entonces, yo les había preguntado si la identidad de orden 3 con la I, pongamos esta, que es más fácil, ¿sí? La I1, 2, la que intercambia fila 1 con fila 2. Entonces, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces yo les pregunto, ¿esta y esta son equivalentes por fila? Entonces, ¿qué me contestan ustedes? ¿Son o no son equivalentes por fila? Sí.
Sí, porque esta se obtiene de esta con una sola operación elemental de fila. Entonces, vamos a partir de la identidad, le voy a hacer la operación que corresponda para llegar a esta matriz. Tomo la identidad de orden 3, hago una operación elemental de fila. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer si yo quiero obtener esta matriz? Voy a intercambiar fila 1, y esto es fundamental que escriban para que nosotros veamos si están haciendo bien las operaciones. Intercambio fila 1 con fila 2. Y lo que me queda, yo miro esta matriz y le intercambio fila 1 con fila 2. Entonces me queda 0, 1, 0, 1, 0, 0, y la fila 3 queda como está. Y obviamente esta matriz, ¿cómo se llama? Y es la I1, 2, porque es la que se obtiene de la identidad con una sola operación elemental de fila, y justamente la que intercambia fila 1 con fila 2. Entonces, esta matriz es equivalente por filas a esta, y esta es equivalente por fila a esta. La definición que me dice, por definición, ¿qué sabemos? Si yo he partido de la identidad y he llegado a esta, quiere decir que la I1, 2 es equivalente por fila a la identidad de orden 3. Pongo así nada más por no poner engorrosa la notación, pero si no habría que escribir así. ¿Estamos? Esta matriz es equivalente por fila a la identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta se obtiene de esta aplicándole una sola operación elemental de fila. Pero, por el teorema, también sabemos que la identidad es equivalente por fila a la I1, 2, ¿sí? ¿Estamos? Porque también puedo volver, y ahí lo que me decías recién, ¿cómo hago para verificar esto? Tengo que tomar esta matriz y volver y encontrar esto. ¿Y qué tengo que hacer? Para de esta matriz llegar a la identidad, ¿qué operación elemental de fila tengo que hacer? Y de nuevo intercambiar fila 1 con fila 2, ¿sí? Entonces, intercambiando nuevamente fila 1 con fila 2, llego a esta. Por eso que se da esta parte, ¿sí? La simetría. ¿Entendido eso? ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, profe. Me había ido, me quedo sola de nuevo. Bueno, entonces, cada vez que yo hago un número finito de operaciones elementales de filas en una matriz, fíjense que son de manera consecutiva. No es que siempre tomo la A y a la A le hago, no. Tomo la A, llego hasta, hago una operación elemental de fila, llego a la X1. Tomo esta matriz, le hago otra operación elemental de fila, llego a una X2. Tomo esa matriz, le hago otra operación elemental de fila a esa que acabo de obtener, por supuesto. Llego a la X3 y así llego hasta que haga esa operación de fila, llego a la XS, que justo esa matriz es la B. Entonces, por eso digo que la B es equivalente por fila a la A, porque yo parto de la A, hago esa operación mental de fila y llego a la matriz B. ¿Se entiende eso? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere? O sea, no, es como, no sé, el número, cuando dice un número finito de operaciones, ¿a qué se Y refiere? 3, 4, 5, no sé las que necesite. Ah, bien, bueno, gracias. ¿Sí? En matemática, porque tenemos la posibilidad de infinitos, bueno, cuando vean en cálculo series, es la suma de infinitos términos, ¿sí? Entonces acá es finito, digamos. Ah, bien, gracias. ¿Mm? Eso quiere decir. Algo que yo lo pueda contar. Así sean 100 operaciones elementales de fila, son 100. Un número grande, pero finito. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿puede volver a la definición? ¿Puede subir? Ahí. Cuando dice que son, digamos, un número finito número finito ese de operación elemental de fila consecutiva Sí. y se obtiene B. ¿Debo hacer varias operaciones elementales para poder llegar a obtener B? ¿No importa la cantidad de veces? No, no importa. Es que capaz que haces una sola y llegás. Capaz que haces 2 y llegás. Capaz que haces 3. No sé, hay que ver. Capaz que yo te doy una matriz A y una matriz B y no son equivalentes por fila. Ajá. No todas, ¿entendés? Hay algunas que sí, de una se obtiene la otra con un número finito de operaciones elementales de fila y son las que se llaman equivalentes por fila. Las que no son equivalentes por fila es porque no puedo llegar de una a la otra con las operaciones elementales de fila. ¿Profe? Sí. Y entonces, una operación elemental... Uy, sale cortado, no te entendí. Sale cortado. ¿Profe, se escucha ahora? Sí. Bien. Si hago una operación elemental y no obtengo B, entonces ¿puedo hacer otra operación elemental más?
Es que depende del problema. Acá me están diciendo que B es equivalente por fila a la A, me están afirmando. Entonces yo sé que parto de la A, hago un número finito de operación elemental y llego a la B. Sí, Pero no sé si vos tenés una matriz B que es equivalente o no. Acá me están diciendo la B es equivalente por fila a la A, quiere decir que yo parto de la A, hago un número finito consecutivo de operaciones elementales y llego a la B. claro. Entonces, depende. Claro, depende del ejercicio. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Acá Ajá. tenemos las matrices A y B y me dicen que pruebe que la matriz B es equivalente por fila a la A. Entonces yo parto de la A. Yo para poder probar, obviamente tengo que ir mirando lo que tengo como B, porque yo no puedo largarme a hacer las operaciones sin mirarla a la B. Yo la miro a la B. Primero detecto que tengo la fila 3, fíjense, en la matriz A es la fila 1 en la B. Entonces yo miro y digo, seguro que tengo que intercambiar fila 1 con fila 3 y hago esa operación. Intercambio fila 1 con fila 3. Entonces escribo esta matriz, ¿sí? Fíjense que la fila 3 pasa a la 1 y la fila 1 pasa a la 3. Y la fila 2 queda igual. Esta matriz, lo que en la definición hemos puesto X1. Esta es la famosa X1. Lo que pasa es que no hace falta darle el nombre, ¿sí? Porque no es de interés, digamos. Yo quiero ir obteniéndolo nada más. Después digo, a ver, miro de nuevo la B, a ver, ¿qué tengo que hacer en la B para poder llegar de esta a esa? Y primero estoy mirando que yo tengo un 2 acá, ¿sí? Y aquí tengo un 0. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Entonces, fíjense, la 1 y la 2, fíjense, en la matriz B, la fila 1 y la 2 coinciden con la fila y la 1 de 2 de esta. Lo que cambia es la fila 3. Entonces, obviamente tengo que hacer una operación de tipo 3. La que modifica la fila 3, fíjense. ¿Cómo voy a hacer? Yo para obtener un 0 en este lugar, ¿qué tengo que hacer? A la fila 2 multiplicarla por menos 2 y sumársela a la fila 3. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Entonces hago esa operación que está indicada acá. A la fila 3 le sumo menos 2 veces la fila 2. Entonces tengo menos 2 más 2 es 0. Lo pongo acá. Esta la multiplico por menos 2, pero me queda 0. Y entonces me queda menos 4. Entonces llego a esta matriz. Esto es lo que en la definición hemos puesto X2. Voy haciendo dos operaciones elementales de fila, ¿sí? Tampoco llegué a la matriz B. Pero ahora miro, ¿en qué difiere esta matriz que llego acá, la X2, digamos, con la B? Y difiere en la fila 3. ¿Y cómo hago para de esta fila 3 llegar a esta fila que tengo acá? Y yo a esta fila la tengo que multiplicar ¿por cuánto? Por menos un cuarto, que es una operación válida, porque menos un cuarto es distinto de 0. Entonces pongo menos un cuarto por la fila 3 y eso me da esta matriz que es la B. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la B es equivalente por fila. Bueno, ahí me faltó la conclusión, recién me estoy dando cuenta. Nunca me puesto la conclusión. Agréguenle ustedes acá. La B es equivalente por filas a la A. ¿Por qué? Porque la B se obtiene partiendo de la A y aplicando ¿cuántas operaciones elementales de fila? 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Capaz que ustedes podrían, esta no es la única manera de llegar, de partir de A y llegar a B. Capaz que ustedes podrían haber dicho, y yo se me ocurre hacer de otra manera. ¿Sí? Capaz que yo miro mi matriz y digo, capaz que podría haber dicho, en vez de tener 0,3, quiero llegar al 0,1 y puedo multiplicar la fila 3 por 1/3. Esa es otra manera de trabajar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es única. ¿Me van siguiendo lo que yo, el razonamiento mío? Capaz que necesito más operaciones. No será la óptima, pero sí lo puedo hacer. A ver si me entienden lo que quiero decir. No es que esa es la única manera de llegar a la matriz B. Esa es una manera. Como en la fila 3 de la B01, yo digo, podría multiplicar por 1/3 a la fila 3. Entonces me quedan las filas otras, como la fila 1 y la 2 como están, y ahí me queda el 0,1. Entonces yo estoy mirando que, fíjense, tengo ya 1, 0 y 0,1, que es lo que teníamos ahí. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿cómo hago para obtener, fíjense que en la fila 1 de la B tengo un 0 y un 3. Entonces, para tener un 0 acá, ¿qué necesito hacer? Y a la fila 1 tengo que sumarle menos 2 veces la fila 2.
Entonces, menos 2 más 2 me da 0. Menos 2 y me queda menos 4 ahí, ¿sí? Y ahora me queda 1, 0 y 0, 1. Pero esta no es la matriz B, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago para llegar a 0, 3, que es la fila 1 de la B? ¿Qué operación elemental harían ustedes? A la fila 1. A la fila 1, Multiplico por menos 3 cuartos. exacto, por menos 3 cuartos. Entonces, hemos encontrado la 0, 3, 1, 0, 0, 1, que es la B. Fíjense que no son las mismas operaciones elementales, pero he llegado de otra manera a la matriz B. ¿Está entendido eso? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, no lo quiero borrar el ejemplo porque lo vamos a usar, ya que lo tengo a este, ¿sí? Lo vamos a usar para comprobar lo del teorema que viene ahora. Entonces, por esto puedo concluir que la B es equivalente por fila a la matriz A. Pues, B se obtiene de A mediante, ¿cuántas operaciones elementales? 3 operaciones elementales de fila. ¿Entendido entonces? Por eso se llaman matrices equivalentes por filas. Bueno, vamos ahora al teorema que es una condición necesaria y suficiente, son para hacer, pero estoy lejos. Condición necesaria y suficiente para matrices equivalentes por fila. Este teorema va con demostración. Fíjense que es el primero en esta parte, y como toda condición necesaria y suficiente, es importante, ¿sí? Porque lo que me da es un criterio equivalente a lo que tengo enunciado, ¿sí? Entonces me dice que mi matriz B es equivalente por fila a la matriz A, y decir eso es el equivalente a lo que tengo acá, a la derecha. Tiene que, sí, solamente sí, existe una matriz P cuadrada de orden M, producto de un número finito de matrices elementales, tales que la B es P por A, ¿sí? Fíjense que yo tomo mi matriz A y tengo que premultiplicar por una P, que es un producto de número finito de matrices elementales, y eso me da la matriz B. Y eso está de acuerdo a lo que hemos visto acá, que cada vez que yo hacía una operación elemental de filas, yo hago esta operación elemental de filas, en el fondo estoy premultiplicando por una matriz elemental. Fíjense entonces aquí, si yo he hecho 3 operaciones elementales de fila, en el fondo estoy premultiplicando por 3 matrices elementales, ¿sí? ¿Cómo sería el resultado de ese teorema puesto en el ejemplo, digamos, ¿sí? ¿Cómo me sale esa P? Fíjense cómo va a salir, ya vamos a ver la demostración del teorema. Yo tomo mi matriz A, ¿sí? Hice esta operación elemental de fila, entonces en el fondo es premultiplicado por la matriz elemental, la que a la fila 3 la multiplico por 1/3. Esa es mi primera matriz elemental, la que yo premultiplico por esa elemental a esta y me da esta, ¿sí? Pero ahora tengo esta matriz, y para hacer esta operación elemental de fila y llegar a esta matriz, a esta le he tenido que premultiplicar por otra matriz elemental que surge de acá. Entonces, premultiplico por la I1, 2 de menos 2. Yo a esta matriz, que es esta, la tengo que premultiplicar por esta matriz elemental para llegar a este resultado, ¿sí? Y ahora a esta matriz que tengo acá, la tengo que premultiplicar por la matriz elemental que surge de esta operación elemental para obtener esta matriz que es la famosa B. Entonces mi P producto de elementales es esta que tengo acá. Esta es mi P producto de un número finito de matrices elementales. Y obviamente, ¿qué orden tiene la matriz acá? Fíjense que esta hemos dicho que es de orden ¿cuánto? 2 filas, les digo al revés, 3 filas y 2 columnas, 3 por 2. ¿De qué orden tiene que ser la matriz P acá para que el producto esté definido? Recuerden que esta es de orden 3 por 2 también, ¿no? ¿La P de qué orden va a ser? ¿De qué orden la P?
Chicos, También 3 por 2. 3 por 2. no me contesten y creo que estoy sola dando la clase. 3 por 3. Si no, el producto no Estamos queda fino. pensando, profe. Ah, bien, bien. Bueno, por lo menos ya le contestamos algo, si no yo creo que quedo sola. No, pensaba que me pasa lo mismo. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es lo que pasa, es que yo, obviamente, fíjense, no voy a sacar esas 3 matrices elementales, no voy a hacer el producto primero, fíjense que para encontrar P, ojo que yo escribo, es como que ahora tengo que aprender a escribir al revés, en vez de escribir para la derecha, cuando uno dice hola, ¿no es cierto? Es como que ahora tengo que escribir al revés, es como que tengo que decir, así tengo que escribir ahora, ¿se dan cuenta? Entonces, cuidado con eso que estamos premultiplicando, o sea que estamos escribiendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, tengo que empezar, si yo quiero encontrar esa famosa P, tengo que empezar con esto, con estas 2 matrices. El resultado es multiplicarla por esto, pero ojo, recuerden que si yo hago el producto de este por este va siempre primero acá, y este iría acá. Ahora, cuando yo quiero hacer el resultado ese por esta es la que va aquí ahora. Y el resultado del recién es el que tengo que poner acá. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un producto, 2 productos para encontrar la P. Y luego hacer este otro producto para recién encontrar la B. Entonces, obviamente, eso es más complicado que a tomar la matriz A, hacerle las operaciones elementales y llegar a la B. La manera que nosotros vamos a trabajar es haciendo las operaciones elementales, no haciendo los productos. Se pide esto para ver si comprueban que ambas cosas son iguales. Porque uno se puede equivocar como lo hicimos nosotros recién, que me faltó un signo menos, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, que la teoría se me viene abajo. Pero como esto es válido, digamos, han demostrado el teorema, yo tengo que advertir que en algún lugar tengo un error y tengo que revisar, ¿sí? Para eso nada más está puesto, digamos, que cada vez que yo pruebe que una matriz es equivalente por fila, en el fondo he encontrado una matriz P producto de un número finito de matrices elementales, tal que esa matriz B es P por la matriz A. O sea, la matriz P tiene que premultiplicar a la matriz A para obtener la B. ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjense que acá hay en juego operaciones elementales y matrices elementales. Entonces, vamos por partes. Vamos a demostrar el teorema en este sentido. O sea, ¿qué significa demostrar en ese sentido? Que lo que yo puedo usar es la hipótesis, que es B equivalente por fila A, y lo que tengo que demostrar en la tesis es que exista esa matriz P producto de un número finito de elementales y que cumpla que B es P por A. Entonces, bueno, partamos de eso. Dice, por hipótesis, la matriz B es equivalente por fila a la A. ¿Y eso qué me dice? Según la definición, porque fíjense que lo único que puedo usar hasta el momento es la definición. Entonces, por definición de matrices equivalentes por fila, se tiene que la matriz B, perdón, se obtiene de la matriz A mediante un número finito de operaciones elementales de fila, porque esa era la definición. Entonces hay que ponerle un nombre a esas operaciones elementales de fila. N1, E2, E sub S, las operaciones elementales de filas aplicadas. Entonces quiere decir que yo he partido de la matriz A, he efectuado la primera operación elemental de fila, luego he efectuado la segunda operación y así he efectuado la S operación elemental de fila, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta notación era la de función? E1 de A, ¿se acuerdan? El resultado es una matriz y después le aplico la otra operación elemental de fila, entonces uso E2 de ese resultado, ¿sí? Esto, ¿a qué les hace acordar en cálculo todo eso que tenemos ahí? ¿Qué nombre recibía? Una función compuesta. Exactamente, es una composición de funciones. Recuerden que estos eran los nombres de las operaciones elementales, pero que hemos dicho que eran funciones, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esto es la composición. No se preocupen, nosotros no vamos a trabajar así, es más sencillo lo nuestro. Tomo la matriz A y hago la operación elemental indicada. No voy a hacer composición de funciones, no voy a hacer los productos de matrices, ¿sí? Bueno, entonces sí, pero para la demostración hay que llegar a eso, a encontrar la P. Por el teorema anterior sabemos que efectuar, ese era el teorema que iba sin demostración. Sabemos que efectuar una operación elemental de fila es equivalente a premultiplicar por una matriz elemental de orden M, que proviene de aplicarle a la matriz identidad la misma operación elemental de fila. ¿Se acuerdan del teorema que hemos visto recién? ¿Sí?
Entonces le demos un nombre a esas matrices elementales. Cn1, E2, E sub S, las correspondientes matrices elementales. O sea, si yo tengo mi operación elemental E1, yo le aplico a la identidad esa operación E1 y me da la matriz elemental E1. Tomo mi operación elemental E2, le aplico esa operación a la identidad y me da la matriz elemental E2, ¿sí? Tomo mi operación elemental E sub S, le aplico a la identidad y así obtengo la matriz elemental E sub S. Entonces tengo las operaciones elementales y ya tengo las matrices elementales. Y ahora, ¿cómo las relacionas a esas? Y bueno, eso lo vemos acá. Yo partía de la matriz A, le hacía la primera operación elemental de fila, y eso era equivalente a premultiplicar la matriz A por la E1. ¿Se acuerdan? Eso me dice el teorema. Tomo mi resultado, E1 de A, le aplico la segunda operación elemental de fila, y eso equivale a premultiplicar a la matriz que tengo acá por la E2, la segunda matriz elemental. Y así esto hasta que llegue a la última operación elemental de fila, que es la E sub S. E sub S de todos los E anteriores de A va a ser premultiplicar a toda esta matriz, que es el paso anterior, que justamente no está, fíjense, el paso S-1, que es el que va ahí, no está escrito, digamos, ¿sí? Entonces, a toda esa matriz que tengo acá, la tengo, que es la del paso anterior, la tengo que premultiplicar por E sub S cuando yo hago esa última operación elemental de fila. Entonces, como el producto de matrices es asociativo, a esto lo puedo escribir directamente como está en el segundo miembro, ¿sí? E1, fíjense, en realidad es E sub S, E sub 2, E sub 1, ¿sí? Entonces, a esta matriz P le llamo, a este producto, perdón, de matrices le llamo P. Como todas estas eran matrices cuadradas de orden M, el producto es una matriz cuadrada de orden M, tiene el mismo orden que todas las matrices, ¿sí? Y como es asociativo, entonces lo puedo asociar y llamo P. Entonces logré encontrar que exista una matriz P, producto de un número finito de matrices elementales, tal que la B es P por la A. Probada la condición necesaria en un sentido. ¿Está entendido ahí, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es la manera en que relaciono las operaciones, que son las que aplico de un lado, con los productos de premultiplicar la A por las matrices elementales. Lo que pasa es que no, yo, como es consecutiva, no le aplico a A a la E2. Es al resultado de 1 por A, ¿sí? Y así voy haciendo. Como hago otra operación elemental de fila, equivale a premultiplicar por otra elemental. Bueno, y así me armo la P. Bueno, ahora vamos al revés. Ahora, en la vuelta, ¿cuál es la hipótesis? En la vuelta, lo que yo uso es la hipótesis. Ahora uso esto, ¿sí? Que existe una matriz preproducto de un número finito de elementales tal que la B es P por A. Y lo que tengo que demostrar es que la B es equivalente por fila a la matriz A, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a la vuelta. Me dice, por hipótesis existe la matriz P, producto de un número finito de matrices elementales tal que la B es P por A. Eso entonces significa que la P tiene que tener una forma de producto de matrices elementales. Entonces le llamo a la P E sub S menos 1, E sub 2, E sub 1. Y tal que B es P por A. Y donde las E sub I son las matrices elementales. La fijo a la P, digamos. Entonces ya sabemos que la B cumple eso, ¿sí? Porque esa era la hipótesis. Pero nosotros sabemos por el teorema anterior que premultiplicar por una matriz elemental equivale a efectuar una operación elemental de fila. Entonces, acá yo ahora primero tengo las matrices elementales y ahora surgen las operaciones elementales. Entonces le llamo a las correspondientes. Fíjense, ¿cuál es la operación elemental que surge? Fíjense, lo primer producto que tengo que hacer es este, de 1 por A, ¿no es cierto? Entonces, la primera operación elemental que surge de la E1 es esta que le llamo E1. La segunda operación elemental que surge es la que surge del producto de E2 por E1 de A. O sea, le llamo E2. Y así le voy llamando a las correspondientes operaciones elementales con E sub I. Las correspondientes de las matrices elementales E sub I, digamos. ¿Sí? Entonces ya tengo las matrices y tengo las operaciones. Y ahora hago al revés. Fíjense que acá tenía primero las matrices, las operaciones elementales, tenía las E, y luego surgían las matrices elementales, ¿sí? Fíjense que de este lado tengo lo conocido primero, que son las operaciones, y aquí tenía las matrices que iban surgiendo, que eran las elementales. Ahora es al revés. Ahora tengo las matrices acá, y surgen después las operaciones elementales. Entonces tengo primero lo de las matrices para la izquierda,
y tengo acá a la derecha las operaciones elementales y cómo se ligan con el teorema anterior. Cada vez que yo premultiplique por una matriz elemental, estoy haciendo una operación elemental de fila. Ahora, si yo a la matriz anterior la premultiplico por la E2, estoy componiendo con la función elemental E2, ¿sí? Estoy haciendo E2 de 1 de A. Y así hasta que recorro hasta hacer las S operaciones, matrices elementales. Lo que pasa es que como el producto es asociativo, lo puedo escribir ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué he llegado? Que la P por A, porque esto era P, recuerden lo que está en celeste, lo que yo le llamo P, que está acá, ¿sí? Ahí. Hasta, marqué mal, hasta acá, ¿sí? Hasta la E sub S. Bueno, eso porque no se marca ahora. Ahí está la P. Entonces, por la asociativa puedo escribir así, de esta manera, y esto le llamo P. Y P por A, hemos dicho que era la B. Entonces, fíjense que la B es E sub S menos 1, E sub 2, E sub 1 de A. Quiere decir que la B se obtiene de la A aplicándole, fíjense que esta composición de funciones es porque he aplicado de manera consecutiva S operaciones elementales de fila, ¿sí? Entonces apliqué la E1, luego apliqué la E2 y luego apliqué la E sub S. Quiere decir que la B se obtiene de la A mediante S operaciones elementales de fila. ¿Y qué significa eso? Y que la B es equivalente por fila a la A. Probado lo que queríamos probar, que era la tesis. Eso era la tesis a la vuelta. ¿Entendido el teorema? Entonces, en el ejemplo que está ahí, bueno, lo que yo les he puesto acá, ¿sí? Nada más que este era otro orden. ¿Se acuerdan que el ejemplo tenía otro orden? Bueno, para este ejemplo, fíjense, que no es el de la pizarra, porque ahí hemos hecho en otro orden las operaciones y otras operaciones, digamos. Fíjense que para el ejemplo de que está acá en el archivo, tenemos que primero intercambiar fila 1 con 3, entonces eso me surge esa matriz elemental, ¿sí? Si yo a la fila 3 le sumo menos 2 veces la fila 2, ahí surge esa matriz elemental, la I32 de menos 2. Y si yo a la fila 3 multiplico por menos un cuarto, surge esta matriz elemental, la que la fila 3 la multiplico por menos. A la fila 3 de la identidad la multiplico por menos un cuarto. Entonces, dadas las operaciones elementales, tengo mis matrices elementales. Fíjense que nosotros acá ya no le llamamos, esta sería la E1, ¿sí? Esta sería la E2 y esta sería la E3, ¿sí? Lo que pasa es que ya no le ponemos E1, E2, E3 porque hemos preferido, es más gráfico poner cuál es la operación elemental de esa manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta sería la E2, pero ya no vamos a poner E2, sino vamos a decir, la F3 le sumé menos 2 veces la fila 2. Y esta sería la E3, la que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo me armo la igualdad? Y yo parto de la A la izquierda pongo la primera matriz elemental, a la izquierda de esa pongo la segunda matriz elemental, y a la izquierda de esa pongo la tercera matriz elemental, ¿sí? Entonces, la primera operación elemental que yo aplico es la que está pegada a A. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo la A. Entonces, aplico esa operación elemental y es la que está pegadita a A. Por eso es que tiene que estar pegada a la elemental esa correspondiente a la A. La última operación elemental que aplico, la de menos un cuarto por la fila 3, es la que está la elemental más alejada de la matriz A. Fíjense, es la última que escribo, ¿sí? Mejor dicho, si yo voy de izquierda a derecha, es la primera que escribiría. Pero acostúmbrense aquí, para no hacerse lío, la primera que hace la pegan a la A, como yo escribí aquí, ¿se acuerdan? La primera que hice la pego a A. La segunda operación elemental que hice la pego a ese resultado. La tercera que hice la pego a ese resultado. Entonces cada vez me alejé más de la A. Y recién como la B. Para que no se hagan lío, les recomiendo que escriban al revés en esta parte. ¿Sí? Porque ustedes llegan a escribir el orden, les sale otra P. Si ustedes ponen al revés el orden acá, no están multiplicando. Entonces, la matriz que llega, van a hacer la cuenta y no les va a dar la B. La que da la B es la que se obtiene siempre premultiplicando. O sea, escribiendo a la izquierda cada vez, no a la derecha. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Sí, profe, así se nota, se entiende mejor, digamos, con eso Claro. del cuadro y eso. Claro, sí, con el cuadrito que está ahí. Bueno, esto es un poco lo que he hecho yo adelantada capaz acá para no borrar el ejemplo, digamos. Es otra manera de ver, de hacer otras operaciones elementales y otra P. Si ustedes hacen la cuenta de esta P que no está hecho ahí, pero ustedes podrían hacer en su casa después,
las cuentas, después que termina la clase o la tarde, hacen la cuenta esa para ver quién es la famosa P. Y si ustedes multiplican esa P por la A, seguro van a llegar a B. Bueno, esta matriz es fundamental porque es la que después me va a permitir resolver todos los sistemas en la unidad siguiente y es la que me va a permitir encontrar la matriz, la inversa de una matriz que sea inversible. ¿Sí? Eso todavía no lo hemos visto. Pero esto es a futuro, digamos, lo que estamos viendo. Bueno, es como complicado toda la definición, pero no es tan complicado. A ver, vamos viendo por partes todo lo que tiene que cumplir una matriz para que sea una matriz de escalón reducida por fila. Dice, una matriz A de orden M por N es una matriz de escalón reducida por fila si satisface lo siguiente. El primer elemento no nulo de cada fila no nula, porque la matriz puede tener filas nulas y filas no nulas. Miremos las filas que son no nulas. En esa fila, el primer elemento que aparece no nulo en esa fila tiene que ser un 1. Si es cualquier número, no va a ser una matriz de escalón reducida por fila. ¿Sí? El primer elemento tiene que ser un 1. A ese se le llama un pivot, o también se le llama uno principal, porque puede tener otros 1. El primer 1 que aparezca es el principal. O sea, el primer elemento no nulo tiene que ser un 1. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a eso. Si aparece el primer elemento un 2, ese no es un pivot. ¿Sí? Y no es una matriz reducida por fila. Ya vamos a ver los ejemplos. A ver, si miramos los ejemplos, por ejemplo, esta es una fila no nula. El primer elemento que aparece es un 1. ¿Se dan cuenta? Cumple. Esta es una fila no nula. El primer elemento no nulo que aparece es un 1. ¿Sí? Esta es una fila no nula. El primer elemento que aparece es un 1. Cumple. ¿Sí? Pero esta matriz, por ejemplo, esta es una fila no nula. ¿Sí? Este primer elemento que aparece no es un 1. Entonces, esta matriz no es una matriz de escalón reducida por fila porque en la fila 1, el primer elemento que aparece no es un 1. ¿Estamos? Vamos con la otra condición. Cada columna de A que tiene ese primer elemento no nulo de una fila, o sea, cada columna que tiene el pivot, tiene que tener el resto de los elementos nulos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser una columna canónica. ¿Se acuerdan los vectores canónicos de NRN? Que era un 1 y lo demás 0, y que iban cambiando. El 1 estaba primero en la primera columna, el 1 después estaba en la segunda columna, el 1 estaba en la tercera columna, y así seguíamos hasta para encontrar todos los vectores canónicos. Bueno, ahora las columnas tienen que ser vectores canónicos. ¿Qué significan los vectores canónicos? Tienen que tener esta forma, ¿sí? Tienen que ser vectores columnas canónicos. Este sería lo que llamábamos el primer versor, ¿se acuerdan? Esto es el segundo, y así este es el último versor, ¿sí? Bueno, veamos si cumple la segunda condición. Cada vez que yo tenga el pivot, miro, la columna tiene que ser canónica. Vamos a ver si lo cumple en esta. Este era el primer elemento no nulo. La columna que me quedó, la primera columna, ¿es canónica? Uy, no se me marca la columna. Sí. Es canónica. Este era un pivot, ¿se acuerdan? Porque era el primer uno principal. La columna es canónica. ¿Este es un uno principal? Pregunto yo. No, porque está el otro antes. Claro, ese es un 1 que aparece en la fila, pero no es el pivot. Porque el pivot tiene que ser el primer elemento no nulo de esa fila. Y el primer elemento no nulo es este. Este es un elemento cualquiera. Entonces, la columna de ese elemento no tiene por qué ser canónica, porque ese no es el uno principal. ¿Está claro la condición nexa a la 2? Sí. Cada vez Profe, que tengo una pregunta. la columna tiene que ser canónica, pero la del uno principal. Vamos a ver, este es el primer elemento no nulo de esa fila, y la columna es canónica. Este es el primer elemento no nulo de esa fila, y la columna es canónica. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el primer elemento no nulo de esa fila, y la columna es canónica. Y este es el primer elemento no nulo de la fila 1, y su columna es canónica. Todas estas cumplen esa condición 2. Y cumplían la 1, ¿se acuerdan? Ya hemos visto la 2. Vamos a ver la tercera condición. ¿Qué me dice la tercera condición? Toda fila nula de A está por debajo de las filas no nulas. Por supuesto, esto es si la matriz tiene filas nulas, porque si la matriz no tiene filas nulas, no van a estar por debajo de las no nulas, porque no tiene filas nulas, ¿sí? Cada vez que pega filas nulas, tiene que cumplir esto, ¿sí? El primer ejemplo, a ver, esta no tiene filas nulas, no controló nada.
Esta no tiene filas nulas, no controla nada. Pero esta sí tiene filas nulas. Y está por debajo de la fila no nula. O sea que lo cumple. Esta tiene fila nula porque es la segunda, ¿sí? Un solo elemento, por supuesto. Y está por debajo de las no nulas. O sea que estas dos tienen filas nulas y cumplen que están debajo de las no nulas. ¿Se entiende? O sea, todas estas matrices van cumpliendo la 1, la 2 y la 3. Y vamos a la condición 4, que es la última, que es la que me permite que se llame escalón, ¿sí? Quiere decir que las columnas canónicas tienen que estar ordenadas. Primero me tiene que aparecer el primer vector canónico, digamos, la primera columna canónica. Después la que tiene el primer 1, digamos, ¿no es cierto? Después me aparece la que tiene en el lugar 2, digamos, ¿sí? Y después al final la que tiene en el último lugar el 1. O sea, ordenadas, no le quiero llamar E1, E2, N porque ya se van a confundir con las operaciones elementales. Pero primero, si yo le llamo E tilde, primero me tiene que aparecer el E tilde 1, después el E tilde 2, y así hasta el último vector canónico, E tilde, ¿cuántos son? S, ¿no es cierto? Es un S. Bueno. Tienen que estar ordenaditos los 1. A ver, vamos a ver acá en los ejemplos. Fíjense, este es el primer vector canónico, ¿sí? Aparece en la columna 1. Este es el segundo vector canónico. Y este es el tercer vector canónico. Fíjense que acá han aparecido de manera consecutiva, ¿sí? Entonces, acá hay algo que advertir. Acá me dice que en la columna, ¿se acuerdan que esta es la notación de columna AJ1? ¿Qué indica? Que este vector aparece en la columna J1 de la matriz A. Este vector aparece en la columna J2 de la matriz A. Y este vector aparece en la columna JS de la matriz A. Esos J no tienen por qué ser consecutivos. En esta matriz que tengo acá sí son consecutivos, porque esta es la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Observemos esta que está acá. El primer vector canónico aparece ¿dónde? En la columna J2. En la columna 2, perdón. ¿Sí? O sea que el AJ1, el J1 es el número 2. ¿Se dan cuenta? Porque es la columna 2. El segundo vector canónico, este es un 1 principal, este 1 que estoy marcando ahí. No. ¿Por qué? Porque no es el primer elemento no nulo de esa fila. La columna es canónica, sí, está bien, pero no es un 1 principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese no lo tengo que contar para el orden, ¿sí? Lo tengo que contar el siguiente, el 1 principal. ¿Dónde está el otro vector canónico? Y ahora miro la fila 2. Este es un 1 principal y la columna es canónica. Y ahí aparece el segundo vector canónico. El J, que le corresponde a esa columna, es para J igual a 4, porque esta es la columna 4 de esa matriz. ¿Se entiende? Entonces ahí no quedó consecutivo. El J1 era 2 y el J2 era 4. Y no tiene más, porque llega hasta 2 columnas nada más en esa matriz, ¿sí? 2 vectores canónicos nada más tiene. En esta tiene un solo vector canónico, ¿sí? Y está bien ubicado. Fíjense que los escalones, por eso se llama escalonada. El 1, los 1 van haciendo escalones, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Sí? Es como que los 1 van a empezar, tienen el 1, después viene el otro pasito el 1 y ahí tienen el otro pasito. Algunas veces los escalones son regulares, como en ese ejemplo. Pero en el siguiente, ya lo voy a escribir a la matriz, para distinguirlo de las operaciones elementales, yo le llamo a este E1, fíjense, E1 como si fuera operación elemental. Entonces, para distinguir vector canónico, ¿sí? Le llamo así. Este, hemos dicho que no era principal, porque el principal son los primeros no nulos, ¿sí? Estos son los uno principal. Entonces, esta columna es la que yo llamo el vector 2 tilde, para distinguirlo le pongo el tilde, ¿sí? Porque aquí todo se llama E, la elemental se llama E, la operación se llama E, y los vectores canónicos en el álgebra 1 los llamamos E también, ¿sí? Entonces, para distinguirlo, es el vector canónico E1 y el vector canónico E2, pero bueno, en vez de filas están escritos como columnas, que son matrices columnas, ¿sí? Columnas canónicas. Lo importante es el salto, ¿sí? Fíjense, vengo así, tengo el primer vector canónico y sigo hasta acá, ¿sí? Eso hace que estén ordenados, ¿sí? Acá en el medio me queda una columna, pero lo importante es que si yo miro el pivot, su columna sea canónica. Miro el pivot, su columna es canónica. Y están ordenados. Primero me aparece el E1,
y después me aparece el E2, ¿sí? Si no, no es escalonada. Fíjense, una donde no cumpla eso son estas matrices. Fíjense, primero me aparece acá el E2, después me aparece el E3 y después me aparece el E1. Estos no están ordenados los vectores. No cumplen lo que decía acá, que si estos son los vectores canónicos, la columna J1 debe ser menor que la columna J2 y debe ser menor que la columna JS, ¿sí? En ese ejemplo, el J1, que es el que corresponde al E1, fíjense, el E1 sería este, el J1 es el numerito donde anda en esta matriz. El J1 es como si fuera 3. El J2 donde aparece el segundo, que es el 1. Y el 3 no es menor que el 1. ¿Se dan cuenta? Eso hace que estén desordenados los vectores acá. Entonces esta no cumple con esa condición 4, entonces no es escalón reducida por fila. Esta no cumple que la primera fila, las filas nulas estén por debajo de las filas no nulas, se no cumple la condición 3. Y esta no satisface la segunda condición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo este 1 principal, su columna tiene que ser canónica, y acá tengo un 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el pivot de la fila 2, porque es el primer elemento no nulo, y su columna no es canónica. O sea, no cumple con la condición 2. Entonces, todas estas matrices que tienen acá no son matrices de escalón reducidas por fila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido lo que es una matriz de escalón reducida por fila? Sí. Sí, profe. Bien. El teorema que se acepta sin demostración le dice que toda matriz A de orden M por N, uno puede encontrar la matriz escalón reducida por fila de la matriz A y es una matriz equivalente por filas a la A, ¿sí? Siempre una matriz A va a ser equivalente por fila a una única matriz escalón reducida por fila. O sea que yo le voy a tomar mi matriz A, voy a hacer operaciones elementales de filas para poder encontrar la escalón reducida por fila. Podríamos hacer el ejemplo ese que está ahí para que me entiendan. La matriz A es 1, no, menos 1 era, ¿no? Menos 1, 0, 2, 0. Menos 1, 0, 2, 0. 0, 0, 1, menos 1. 0, 0, 1, menos 1. Y 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Bueno, entonces esta es mi matriz A. Entonces yo le voy a aplicar operaciones elementales de fila para obtener la matriz escalón reducidas por fila. Es del 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1 a la fila 1. Entonces me va a quedar 1, 0, menos 2, 0. El resto de las filas lo dejo como están. Bien. Fíjense, está desordenado, pero voy teniendo un vector canónico, otro vector canónico. La idea es que los pivots siempre estén en filas y en columnas diferentes, para que yo pueda encontrar los escalones. Y si están desordenados, recuerden que tenemos el intercambio de filas para luego ordenarlo. Entonces, fíjense, esta fila ya tiene su primer pivot, el primer elemento no nulo y su columna canónica. Esta fila, la 3, también tiene el primer elemento no nulo y su columna canónica. El que no tiene es la fila 2, porque tiene el primer elemento no nulo que es un 1, pero su columna no es canónica. Entonces, cuando yo elija ¿cómo hago para hacer canónica la columna? Cambiamos. ¿Cómo? Le hago una pregunta. Intercambia la columna, la fila 3 La por la columna, la segunda. fila 2 con la 3. Voy a ver uno, por favor. Lo Que mismo cambie que la fila. A ver, la dama, la dejemos que hable ella, a ver. que intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Sí, eso lo vamos a hacer, pero no importa, después lo hagamos. Lo que yo sí quiero es, porque quiero encontrar el escalón reducido por fila, este elemento tiene que ser canónica la columna, entonces puedo hacer, y no sé si está en el mismo orden que está acá, déjenme que vea. Fíjense que estamos eligiendo otro orden, ¿no? Y vamos a llegar a la misma escalón reducida por fila. Fíjense que mi primera operación no coincide con la primera operación que tenemos acá. Me gusta que hayamos elegido otro orden para que no vean que siempre hacemos los mismos pasos y en el mismo lugar. La primera fila. Fíjense que ahí lo último es el intercambio. Bueno, ahí lo último es el intercambio, pero yo puedo hacer el intercambio, ya que ustedes me dicen, hagamos un intercambio para hacerlo, que no quede siempre el intercambio al último. Está bien,
Realizamos el intercambio común, para que sea distinto lo que está ahí. Intercambiamos entonces, hemos dicho la fila, para que queden ordenados, ¿no es cierto? Pero no tengo todavía el canónico, ojo ahí, ¿no? Intercambiamos fila 2 con fila 3. Entonces tenemos la 1 como está, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1 menos 1. Bueno, y ahora, pero esta no es escalón reducida por fila, porque este es un elemento, es un pivot, pero su columna no es canónica. Entonces, le voy a hacer una operación elemental de fila de manera de ser 0 este elemento. Entonces, a la fila 1 le voy a sumar la fila 3, previamente multiplicada por 2, para que 2 menos 2 sea 0. Entonces, esa es la operación que voy a hacer. ¿Quién se modifica? La fila 1. ¿Quiénes se mantienen igual? La 2 y la 3. Entonces, la fila 1, hagamos esa cuenta. Multiplico a la fila 3 por 2. 2 por 0 es 0, más 1 es 1. 2 por 0 es 0, más 0 es 0. 2 por 1 es 2, menos 2 es 0. 2 por menos 1, este menos está más pegativo, ¿no? 2 por menos 1 es menos 2, más 0 es menos 2. Y hemos obtenido, fíjense, los escalones, como les decía. Primero nos aparece el primer vector canónico, luego nos aparece el segundo vector canónico y el último nos aparece el tercer vector canónico, ¿sí? Entonces, y esta columna, como está a la derecha y este no es un elemento, el uno principal, esta columna puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? Chicos, sí, pongan en silencio el micrófono. Entonces, fíjense que hemos obtenido. Esta matriz, ¿cómo se llama? Cumple. El primer elemento no nulo de cada fila es un 1, cumple la 1. La columna es canónica de la de ese pivot, cumple la 2. ¿Tiene filas nulas esta? No tiene filas nulas, sé que si las tuviera tendría que estar por debajo, pero como no las tiene, eso no lo chequeo, digamos. ¿Y cumple con los vectores canónicos que están ordenados? Sí. Entonces, esta matriz que acabo de escribir ahí es la matriz de escalón reducida por fila de esa matriz A. Entonces, ¿qué hemos logrado ver? Que la matriz A es equivalente por fila a la escalón reducida por fila de esa matriz A. Y esa matriz es única. Fíjense que es la misma que salió haciendo otras operaciones elementales de fila, ¿sí? Fíjense, esa matriz con otras operaciones elementales de fila es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque esa matriz me dice el teorema que existe y es única para cada matriz A. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Y rápido podemos ver esto. La definición de rango, ¿qué me dice? Tomo una matriz A de orden M por N, se llama rango fila de la matriz A al número de filas no nulas de la matriz escalón reducida por fila. O sea que para sacar el rango fila, voy a obtener la escalón reducida por fila. Pero tengo una definición alternativa que me dice que el rango fila de una matriz también es el máximo número de vectores columnas canónicos diferentes, y eso es fundamental, que se obtiene de la matriz A aplicando un número finito de operaciones elementales de fila. ¿Por qué no me dicen que es el número de filas no nulas de la escalón reducida por fila? Porque me está permitiendo no llegar a la escalón reducida por fila, ¿sí? Solamente contar el número máximo de vectores columnas canónicos diferentes. ¿Cuántos vectores columnas canónicos diferentes tiene mi matriz escalón acá? 3. Tiene L1, L2 y L3. Entonces, la matriz A tiene rango 3, porque me dice que el número de... Fíjense, la definición que me dice. Vamos a la definición. El número de filas no nulas de la matriz escalón reducida por fila. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 1, 2 y 3. Que también coincide con lo que me dice acá, el número de vectores columnas canónicos diferentes, ¿sí? Tengo L1, tengo L2 y tengo L3. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que coincidir. Entonces, mi matriz A tiene el rango de esa matriz, lo vamos a llamar así, es 3, porque cuento la cantidad de filas no nulas del escalón y es 3. O bien,
cuento los vectores columnas canónicos y estrés. Pero yo podría haber hecho en el otro orden que quería hacerlo, digamos, y el intercambio dejarlo al último, ¿sí? Lo que me permite es, la definición alternativa, no llegar precisamente al escalón. Me permiten que borre y haga lo que quería hacer antes, digamos, el intercambio, dejarlo al último. Sí, profe. Bueno, vamos a ver que llegamos a la misma. Yo esta operación no la quería hacer ahí. Entonces, hagamos esa. Entonces, usando la definición, saco la cantidad de filas no nulas del escalón. Y es eso. Con la alternativa, podría haber hecho menos pasos, quizás. Entonces yo digo, quería elegir este y hacerlo al 0 ahí sin ordenar primero. Entonces, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 2. Por 2, casi pongo menos 2. Por 2. Profe, Bien. disculpe, yo ya me tengo que ir. Quiero saber si la clase la sube después a lo que está grabando o no. Sí. Espero que salga bien, digamos. Ah, bueno, gracias, no, chao. Chao. Entonces, fíjense, a la fila 1 le sumo 2 veces la fila 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1, 0. Estoy multiplicándolo por 2 y sumando, ¿no? Entonces me queda 0 y me queda un 2. ¿Sí? Entonces, esta no es la escalón reducida por fila. ¿Por qué? Porque está desordenada. Está el primer vector canónico, está el tercer vector canónico, columna, y está el segundo. No están los escalones como tienen que ser para que sea la matriz escalón reducida por fila. Pero, si a mí no me pide encontrar la matriz escalón reducida por fila, sino me pide directamente el rango, yo uso la definición alternativa. Yo sé que esta no es la matriz escalón reducida por fila, pero la alternativa me dice que el rango de una matriz o es el número de filas no nulas del escalón, cosa que yo no he encontrado, o es el máximo número de vectores columnas canónicos diferentes que yo puedo encontrar aplicando operaciones elementales de fila. Fíjense, yo ya encontré aquí me apareció el E1, ¿no es cierto? El E1 tilde. Aquí me apareció el E3 tilde. Y aquí me apareció el E2 tilde, ¿sí? Están desordenadas, por lo cual no es la matriz escalón. Pero puedo encontrar más vectores columnas canónicos diferentes si yo encuentro otro vector columna canónico, o va a ser E1, o va a ser E2, o va a ser E3, y eso me va a hacer desarmar algunos de los anteriores. Fíjense que si yo elijo T1 y hago 0 acá y acá, me vuelve a aparecer el E3 que ya lo tenía. Por eso me dice vectores columnas canónicos diferentes. Y el máximo que puedo encontrar, como tengo solamente 3 filas, tengo 3 posibilidades de 1, no tengo una cuarta fila para que encuentre el E4, ¿sí? Solamente tengo 3 filas, entonces no puedo encontrar más que 3 vectores columnas canónicos diferentes. Entonces, el rango de la matriz A, el rango fila, perdón, puse rango en vez de G, el rango fila de la matriz A es 3 por la definición alternativa. Profe. No llegué a la escalón reducida por fila, pero sí encontré el máximo número de vectores columna canónico, que es 3, por eso la matriz es 3. Es cierto que si yo a esta matriz le intercambio fila 2 con fila 3, llego a la escalón y puedo usar rango. Pero lo bueno de la definición alternativa es que me permite encontrar el rango sin necesidad de llegar a la escalón reducida por fila. ¿Se entiende la diferencia entonces entre las dos cosas? Sí, profe, le hago una pregunta. Sí. La matriz que tenga la fila nula, ¿cambia algo al ser escalón? No. Lo que pasa es que la escalón, hay matrices que tienen filas nulas. No, estas no son escalón. Hay matrices que tienen filas nulas y otras que no la tienen. Fíjense, estas dos no tienen filas nulas, ¿sí? Y esta sí tiene una fila nula. ¿Qué rango, si yo les pregunto, qué rango tiene esta matriz? Esta matriz ya es una matriz que no se reduce por fila, o sea que para sacar rango yo no necesito hacer más operaciones elementales de fila, porque esta ya es una matriz que no se reduce por fila.
Pero ¿qué rango tiene esta? 3. 3, porque tiene 1, 2, 3 vectores canónicos diferentes, ¿sí? Y tiene 3 filas no nulas debajo, ¿sí? Entonces el rango de esta matriz es 3. Esta matriz que tengo acá, ¿qué rango tiene? Rango 2. Y claro, porque ¿qué hemos dicho? Tiene 2 filas no nulas, ¿no es cierto? Es una matriz escalón. Tiene 2 filas no nulas. ¿Y cuántos vectores columnas canónicos diferentes tiene? Diferentes, ¿no? Ustedes tienen que contarlos. Claro, tienen que contarlos, mirando los que tienen que ver con los pivots, ¿sí? Los que tienen que ver con los unos principales. Fíjense, acá tengo este es un 1 principal y su columna es canónica, pero este no era un 1 principal. Entonces este no cuenta como otro vector canónico. Solamente miro los que corresponden a los unos principales. Entonces, y además este igual que el anterior, cuenta como una sola vez, digamos. Y este que es el segundo vector canónico, porque este es el 1 principal, ¿sí? Entonces tengo 2 vectores canónicos diferentes, el rango es 2, exactamente. Esta matriz, ¿qué rango tiene? 1, exacto. Y esta Rango matriz, ¿qué rango tiene? 1. 1 también. Rango 1. Exacto. Rango 1. ¿Entendido entonces cómo van a sacar el rango? El rango sale sacando el escalón sucesivo por fila o un paso previo, digamos, sí que estén ordenados los vectores canónicos. ¿Sí? Usando o la definición o la alternativa. Pero todo esto es aplicando operaciones elementales de fila a una matriz y llegando o al escalón o a algo anterior al escalón, pero sí que tenga el máximo número de vectores canónicos, columnas diferentes. ¿Sí? ¿Entendido entonces? Sí, profesor. Bueno, Sí, lo que me dice el teorema es que si 2 matrices son equivalentes por fila, tienen que tener los escalones reducidos por fila iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una manera de probar que 2 matrices son equivalentes es tomar la primera matriz, encontrar su escalón reducido por fila. Tomar la segunda matriz, encontrar su escalón reducido por fila. Si esas matrices escalón reducidas por fila son iguales, es porque las matrices eran equivalentes por fila. Si las matrices de escalón reducidas por fila son diferentes, ¿qué me permite asegurar este teorema? Si no son diferentes, es que no son equivalentes por fila. ¿Estamos? Entonces esa es una manera de probar que 2 matrices no son equivalentes por fila, porque capaz que yo les doy 2 matrices y ustedes empiezan a hacer operaciones elementales por fila y me dicen, ay, profe, pero yo no puedo probar que no son equivalentes por fila. Y capaz que yo hacer una operación, después de desarmar, hacer la otra, y en realidad nunca terminás. ¿Y por qué nunca terminás? Y porque capaz que las matrices no eran equivalentes por fila. Por más que vos hagas una operación elemental de fila, nunca vas a llegar a encontrar que la B es equivalente por fila a la A, porque las matrices dadas no eran equivalentes por fila. Y una matriz, y Yo una... sí tengo que hacer el escalón de cada uno. ¿Cómo? Sí o sí tengo que hacer el escalón reducida de A y la escalón reducida de B para darme cuenta si son iguales o no. Iguales no, equivalentes. La A y la B no van a ser iguales. Vos me decís, ¿la A y la B o la escalón? Escalón. Ah, y claro, porque si no, es que hay 2 maneras de trabajar. Si yo les doy 2 matrices y les digo, prueben que son equivalentes por fila, y entonces parto de una y llego a la otra. No hace falta ir al escalón, porque yo estoy diciéndole, prueben. Entonces yo sé que hay operaciones elementales que me llevan una a la otra. Pero si yo les digo, averigüen, y ahí no saben. Entonces, capaz que empiezan a hacer operaciones, van haciendo 50 operaciones y nunca llegan. Y claro, capaz que no llegaban porque las matrices no eran equivalentes por fila. Entonces, una manera de comprobar más rápido, en ese caso, o sea, en el caso de que no sean equivalentes por fila, es tomar la matriz A, encontrar su escalón. Tomar la matriz B, encontrar su escalón. Y comprobar que las matrices de escalones eran diferentes, por eso las matrices no son equivalentes por fila. ¿Se entiende lo que digo? Porque en el caso que sale fácil es cuando sí son equivalentes por fila. Y ahí pueden hacerlo de 2 maneras. O parten de una y llegan a la otra, o lo mismo encuentran sus escalones y ven que son iguales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Está. Este teorema sirve más cuando son diferentes en realidad. Cuando no son equivalentes por fila. ¿Por qué? Porque los escalones son diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Yo diría que cortemos ahí